pasaron cosas. Eso es cierto. De lo que había, tenemos dos variables. Yo tengo variables de stock y variables de ajuste mensual. Entre las variables de stock yo tenía endeudamiento, o lo que teníamos, o lo que tenemos es un endeudamiento. Primero tenemos un endeudamiento con el sector internacional y después tenemos un endeudamiento de obra pública, ¿sí? Que nunca se llegó a ejecutar ese famoso 10 puntos, 12 puntos, sino que se ha ejecutado un 4, un 5%. Entonces lo que nos quedaba era una política de autoridad, viendo que el gobierno nacional se corrió de las obligaciones que le correspondían. Se corrió de educación, se nos corrió de nación, se nos corrió de desarrollo social. Entonces, con el ahorro que hacíamos, íbamos cubriendo cada una y cada parte. Lo único que nos quedaba era la recaudación provincial y nos quedaba la coparticipación. La coparticipación también diezmada, porque se había diezmado ya en septiembre del 23, se había diezmado, y que era la parte de ganancias de cuarta categoría. Y con eso hubo que empezar a hacer ahorro, ver adentro de la administración qué pasaba, como en tu casa. Lo mismo que en tu casa. Ver qué pasaba adentro de cada lugar, ver qué pasaba adentro de cada ministerio. Obviamente que no ganamos amigos, ¿qué querés que te diga? Para como ministros nuevos, pero bueno, tuvieron que entenderlo, algunos entendieron a las buenas, otros tuvieron que entender a las malas, y es como en tu casa gastar lo que tenés. Yo sé que es poco, para el cómo nosotros tenemos por encima una política salarial. Nosotros tuvimos que empezar con una política salarial y un tema de pacificación. No te olvides que era diciembre, en ese momento, cambio de gobierno nacional, cambio de gobierno provincial, un clima bastante enrarecido que había que tener bastante atado. Y bueno, con eso se fue haciendo un ahorro, se fue pagando de a poco como se pudo a los proveedores del Estado y a los proveedores de obra pública. Obra pública no se hizo. La que se hizo fue muy poca, hasta que se empezó, ahora se empezó a ejecutar, ya con un pago hecho, y tuvimos que hacer, no te digo que un plan de infraestructura, pero un cash flow para ver cuáles eran nuestras posibilidades ciertas de pagarle, como un plan de pagos. Y de esa manera empezamos con una economía bastante cerrada, a pagar los créditos internacionales. Como te decía hoy, tampoco nos podíamos dar el lujo de reestructurar ni de declarar en default la provincia. La provincia no la podíamos declarar en default, porque si nosotros queríamos ir a un crédito internacional no íbamos a poder hacerlo. Y reestructurar la provincia no había banco que reestructure, porque tampoco la nación está sujeto de reestructuración. Eso quiere decir que ninguna provincia reestructuró. Algo de default creo que hizo La Rioja, y creo que fue La Rioja, y así le fue. Así que bueno, hubo que pagar los créditos internacionales, hubo que pagar los 130 millones de dólares, y con lo que se tenía adentro se priorizó la política salarial, se trabajó en salud, se trabajó en educación, y con eso llegamos al presupuesto 2025. Y en estos momentos se encuentra en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados más precisamente, lo que es el proyecto de presupuesto para el año 2025. Le preguntamos al ministro sobre las características que tiene este presupuesto. El presupuesto 2025 es un presupuesto de austeridad. Nosotros lo que tenemos por responsabilidad fiscal es tomar las bases que nos da el gobierno nacional. Como te decía, el gobierno nacional nos da una base de crecimiento del 5%. Y coincidíamos los dos en que si ese 5% iba a ser sobre base homogénea, sobre base heterogénea, 5% iban a crecer todos o 5% iban a crecer solamente algunos. Y si los que crecían 5% derramaban en el mercado interno para poder pagar impuestos. Es lo que no sé. Yo no creo que, yo particularmente,
No creo en un crecimiento del 5%, creo en un crecimiento del 3,5%. Argentina va a crecer y creo que va a crecer en algunos sectores que van a derramar poco. Creo que son sectores exportadores, ahí va a crecer Argentina. Es una apreciación. Después, lo mismo con inflación de 1,8, yo creo que va a ser un poquito más, cerca va a estar, ojalá sea el 1,8 porque es nada, para lo que nosotros manejamos es poco, y un dólar estable de 1.207 pesos, una cosa así. Sobre esa pauta se estableció el presupuesto. Un presupuesto hecho en base cero. Nosotros creímos que la forma era que en vez de hacerlo en base incremental inflacionada, nosotros teníamos que hacerlo sobre base cero. ¿Y cuál era el tema sobre base cero? Era ver cuál era nuestro techo presupuestario. Es decir, ¿tenemos 20? Bueno, le decimos a tu ministerio, tenés 10 pesos para gastarlo. Empezar a elegir cuáles son los objetivos que vas a desarrollar, y en función de esos objetivos que vas a desarrollar es lo que se te va a dar de dinero para que vos pagues. Hay mucho programa que no se hacía, que había quedado vacío. También considera que el Estado Nacional no te va a mandar dinero para ese programa, es decir, que te iba a quedar mal. Y en base a eso se estableció cuáles eran los programas por los que se iba a trabajar. Cada ministro tuvo que establecer cuáles eran los programas a trabajar con un techo presupuestario. Es un 4,8 billones y ese es nuestro techo presupuestario. Sí, en la parte de activo no corriente, cuando vos veas la inversión real va a ser del 8%. Es así. Va a ser un ejecutado y una inversión real del 8%. O sea que lo que presupuestado se va a ejecutar. Se va a ejecutar. Eso es lo que ha pasado con todos los presupuestos en todos los años. Se decía, hacemos 100 de presupuesto de obra pública y ejecutábamos entre 38 y 42 personas. Estaba entre el 3 y el 4%. Esta vez vas al 8 y vas a ejecutar el 8. Es lo que hay. Ojalá haya más, bienvenido sea, si el gobierno nacional se pasa a ser un aliado más que vos tengas. Hasta ahora lo que nosotros vemos es que, bueno, el gobierno nacional tiene dos anclas. Una es una fiscal y otra es monetaria. En la fiscal sí o sí se ha puesto a tener un resultado positivo en las cuentas fiscales. Obviamente que las tenés que tener, no podés tener un resultado negativo. Y el otro, que es monetario, con el cepo cambiario va a manejar el tema del valor del tipo de cambio. Lo va a regular. Porque si no regula, el capital político que le da una inflación chica, lo va a perder. Ahora, de acuerdo a lo que acaba de decir Panzeri, hubo un trabajo bastante minucioso de tratar de entender en qué gastaba cada uno de los ministerios, cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo. Ahora, el Estado está conformado por 3 poderes. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? Sobre todo después de haber visto y haberse publicado las barbaridades que encontramos con la cantidad de contratados y la forma en que se maneja el personal totalmente en forma indiscrecional y atendiendo a familiares, como familiares y la política en primera instancia. ¿Y qué pasa también con el presupuesto del Poder Judicial? Nosotros los presupuestos de esos 2 poderes se los dimos, ¿sí? Le dijimos a ustedes le corresponde tanto. ¿Qué hace cada cual con su presupuesto? Bueno, ese ya es un problema, son poderes distintos. O, si vos me decís a mí, ojalá el Ministerio de Economía podría incidir sobre los presupuestos de los otros sectores, pero sería una burrada institucional. Mismo caso nos estaría pasando, para ser sinceros entre nosotros, con los organismos descentralizados. También es un agujero negro que tenemos que ver qué es lo que está pasando adentro. Y esto hace la transparencia que se proclamó y que se pidió desde el principio de gestión. Y que se pidió, por eso el Ministerio de Hacienda y Finanzas es el malo de la película.
Mirá, vos tenés en el presupuesto provincial, en el inciso 1, si querés que hablemos de un gran porcentaje lo tenés en sueldo y jubilación. Vas a tener un gran porcentaje. Por eso te digo. 70? Sí, tranquilamente. Sí, va a llegar. Es muy poco lo que te queda. Por eso te digo, es un presupuesto para administrar sin plata, con mucha inteligencia. ¿Sí? Y aquí el sector privado va a tener que andar, sí o sí. ¿Sí? Para ser un actor determinante del sector privado. El presupuesto de la administración pública provincial, por eso lo voy a hacer, es un presupuesto acotado, ¿sí? Un presupuesto sencillo como el que tenés en tu casa, pero no hay plata para despilfarrar. A ver, lo que me parece que lo que el gobernador sigue es la obra pública. Y hace un par de semanas atrás hablábamos en este programa con el contador Marcelo Haddad, donde preguntábamos si el Estado solamente tiene como única herramienta el ajuste para acomodar los números. Y una de las herramientas que nunca se toma es cómo hacer desarrollar la provincia. ¿Tiene posibilidades Entre Ríos de generar desarrollo en la provincia para incrementar los números con los cuales cuenta cada mes? ¿Forma? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son esas formas? Que va a tener que salir a buscar a través de algún ministerio, ¿sí? Algún servicio a terceros para hacerlo, o todavía tenemos mucho por hacer. Creo que el tema de hidrovía es un tema todavía que está virgen y que no ha cobrado su derecho. Nos queda mucho dinero por reclamar al ANSES por lo que es el tema jubilaciones, y nos queda bastante dinero por reclamar, que el gobernador ha reclamado a la Corte Suprema por el tema energía. Este es un baile de pobre, ni más ni menos, vos lo sabés muy bien. ¿Sí? Sí, salvando las asimetrías, si tuviera que compararte con Córdoba y Santa Fe, está bastante lejos. Pero hoy me parece que es un momento para que el sector privado se acerque y el sector público, en su sincericidio de decir que los fondos no lo tiene, pero lo que sí tiene ganas es de trabajar, y tiene que demostrar las ganas de trabajar que tiene, es que los dos salgan a la vez, y no solo cada uno lo va a salir. Primero lo que creemos es que el gran hacedor impositivo provincial es ingreso bruto. Ingreso bruto va por el nivel de actividad. ¿Sí? Si es por el nivel de actividad, tenemos que ver qué es el IVA de acá para adelante en el consumo, cómo se da. Lo que sí se está pensando, y calculo que ya se está armando, es la gente de ATER en buscar hacer un trabajo de mayor fiscalización en lo que es convenio multilateral. Sí, porque tiene así un 50% con economía informal. Sí. Y es mucho más de lo que está mostrando. Porque si no lo que vas a terminas cazando en el zoológico o pescando en la pecera, los mismos contribuyentes siempre. Y esto último que hablábamos con ATER, el objetivo de que los controles comiencen y empiecen a ser en serio es ampliar base tributaria, no aumentar impuestos. Ojo con esto, hay que ampliar la base tributaria para, a partir de esa ampliación de base tributaria, bajar los impuestos. Y ahí es donde va a haber mayores niveles de cumplimiento. Pero Panzeri también hablaba de que va a ser fundamental el rol de la parte privada dentro del crecimiento de Entre Ríos. Ok, perfecto, la parte privada se quiere acercar, pero cuando se acerca aparecen todos los contratos que hay en la legislatura, o aparecen lo que sucedió esta última semana, donde el Senado Provincial, el bloque justicialista del Senado Provincial, se levantó y ni siquiera dio discusión sobre el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de RIGI y la versión entrerriana de lo que podrían llegar a tener aquellos que van a hacer inversiones en la provincia de Entre Ríos. Ni siquiera discutieron. Claro, ¿por qué no discutieron? Porque hay un senador que no está viniendo porque tuvo un accidente en las rutas entrerrianas, no está viniendo, y si daban discusión podían llegar a empatar y perder la adhesión. Ahora, ¿no escuchan lo que dicen las instituciones?
esta semana algunos legisladores hablaban que tomaban lo que le habían referido fundaciones o a otras entidades que no existen y no tienen representatividad, no solamente en la sociedad, sino en el sector privado. Entre Ríos ha pasado a tener un peso del 3,5% del PBI nacional en los últimos 2 años, en los últimos 10 años lo ha reducido al 2,4%. Entre Ríos viene decreciendo hace años. Entonces es necesario que empecemos a hacer cosas nuevas para poder generar las soluciones que estamos necesitando. Por eso, el sector privado es fundamental para hacer crecer Entre Ríos. La política le tiene que dar lugar. Ahí tenés cosas que tenés que empezar a mejorar, por eso yo te decía que son procesos, no son cosas que van a ser tajantes en el corte. Para mí son procesos a tomar y que la gente va a tener que considerar que si ya empezaste por este lado o pusiste la prueba del barco para este lado, es este el norte que vos tenés que seguir. De otra manera, si vas a seguir un proceso y después lo vas a terminar enseguida por otro, no vas a andar así. Porque, a ver, vos lo que tenés que... Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de un principio lógico de la economía, y es la confianza. Es lo que no puede matar. Porque siempre dice el gobernador dice que él administra para todo, 1,5 millones de habitantes, no solo para la administración pública. Así que bueno, vamos a tener que buscar la forma de una manera u otra para que el privado esté dentro de la ecuación y cada vez en esa ecuación crezca más, porque si no, no lo vas a poder hacer. De otra manera, lo único que vas a hacer va a ser la administración pública. Por eso vuelvo a decirte que el presupuesto es un presupuesto acotado, ¿sí? Con lo que tenés. Y no hay más que eso. Y si hay más que eso, irá a apropiarse, no a apropiarse digo, pero sí a ayudar al sector privado que es, al fin y al cabo, el que genera los puestos de trabajo genuino. Ojalá Dios quiera sea de transición y ojalá Dios quiera el 26 sea mejor que el 25. Pero lo que vemos en el 25 es esto y es lo que hay. Ojalá sea de transición. Pero ojo, es un presupuesto que tiene que quedar con una vigencia analítica y sintética tal cual como está. Es decir, no me vengas a tocar después los parámetros con los que fue formateado. ¿Me entendés lo que te digo? Vos lo que tenés que seguir es con un presupuesto de la misma manera, un presupuesto tranquilo. ¿Sí? Ojalá haya más plata para todo el mundo y llueva, pero lo que vos tenés que tener es un presupuesto, es un presupuesto acotado, sintético, porque si no, lo que vos estabas diciendo, la ecuación del sector privado para producir nunca se va a dar.